Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Una vez más por aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a compartir una cita en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a leerla. Se lee bajo la unción del Trino Dios y dice así: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de estas palabras. Esta cita bíblica que acabamos de leer está en Primera Corintios. Fue la primera carta de Pablo dirigida a la iglesia que se encontraba en Corinto, una iglesia que Pablo fundó en uno de sus viajes misioneros. Resulta que esta iglesia tenía muchos problemas porque la ciudad de Corinto era una ciudad comercial, era una ciudad idólatra, había mucha inmoralidad sexual, entre otras cosas inmorales, y todo esto estaba afectando a esa iglesia de Corinto. Entonces Pablo se vio en la obligación de escribir cartas a la iglesia, y esta fue la primera carta que él escribió. Mediante las cartas, él respondía muchas de las preguntas que tenían los creyentes de Corintios, ya que había contradicciones, habían situaciones en la iglesia que los afectaban, algunas personas tenían diferentes creencias con relación a otras, es decir, había muchas situaciones que resolver en la iglesia, y aquí Pablo está resolviendo una de estas situaciones, y era que como había muchos ídolos en esa ciudad, se acostumbraba a ofrecer carne a los ídolos, a hacer sacrificio de carnes a ídolos. Entonces, esta carne que era ofrecida a esos ídolos, posteriormente la vendían y las personas normalmente la compraban y se la comían. ¿Y qué sucede? Que habían algunos creyentes que entendían que esto era pecado. O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén comiendo una carne que ya había sido ofrecida a un ídolo? Sin embargo, había otros cristianos que entendían que como esos ídolos ni tenían vida ni podían hacer nada, esto no significaba nada en su vida que ellos comieran esta carne sacrificada a esos ídolos. Incluso a veces ni siquiera sabían que se había sacrificado a ídolos. Entonces ya había un problema en la iglesia con esto, porque los cristianos que entendían que era pecado, entendían que los otros cristianos estaban pecando, entonces había una pequeña confrontación entre ellos y pidieron una aclaración de esto a Pablo. Y es lo que Pablo aclara en esta cita que leímos, que dice que no permitan que su libertad afectara a lo que fueran de conciencia más débil. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, nosotros como cristianos tenemos libertad en Cristo. Esta libertad consiste en que sabemos y creemos y estamos claros de que la salvación es gratuita. O sea, nosotros como cristianos no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, sino que la salvación fue un regalo por parte de nuestro Dios a través de Jesucristo, quien pagó el precio por nosotros. Y eso lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta es la libertad, que podamos entender que no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. Ninguna regla humana nos puede poner cautivo para cumplir un sinnúmero de requisitos para nuestra salvación, porque ya somos salvos. Ahora, como somos salvos y somos creyentes, tenemos que dar fruto de esa salvación y de ese arrepentimiento. Entonces, aquí también como cristianos tenemos que ser maduros, que es lo que Pablo está llamando a esos hermanos de Corintios, y le establece que esa libertad no debe afectar a otros hermanos más débiles en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que a pesar de que tenemos una libertad, no debemos olvidar nuestras responsabilidades y el amor por los demás creyentes, y más cuando son nuevos. Hay nuevos creyentes que aún se están adaptando a la vida cristiana, y hay cosas que ellos entienden que es correcto, otras que no son correctas, que se debe hacer, que no se debe hacer. Entonces, los cristianos que son un poquito más maduros deben ser tolerantes. Entonces, ¿qué Pablo le aconseja? Bueno, si ustedes
comen esta carne, ok, eso no es nada. Y ustedes no se van a perder por eso y la salvación no se va a ganar porque ustedes dejen de comer esta carne. Ahora bien, si ustedes saben que hay un hermano que le afecta que usted coma esta carne, pues no se la coma enfrente de él. Ahí usted está cuidando a su hermano y evitando que ese hermano tropiece por causa suya. Por lo tanto, aunque hayan acciones que nos parezcan correctas a nosotros, puede afectar a uno de nuestros hermanos en la fe, a un nuevo creyente, y por amor a ese nuevo creyente tenemos que ser lo suficientemente maduros para evitar hacer cosas que sabemos que a nuestro hermano lo afectan. Tenemos que evitar hacer esas cosas delante de nuestro hermano y todo lo que hacemos tiene que ser para honra y gloria de nuestro Dios. Incluso hay cosas que no nos cuesta nada dejar de hacer. Sin embargo, si la hacemos, puede causar la perdición de uno de nuestros hermanos. Es por esto que tenemos que poner en práctica los primeros dos mandamientos, que son el amor a Cristo, amor a Dios ante todo y amor a nuestro prójimo. Mediante el amor seremos capaces de sacrificar cualquier cosa para contribuir a lo que es la salvación de nuestro hermano. Tenemos que tener todo esto en cuenta y también hacerle un llamado a los hermanos nuevos en la fe, que ok que sean nuevos, pero la Biblia nos manda, o la palabra de Dios nos manda, a que debemos ir creciendo progresivamente. No siempre, como dijo Pablo, vamos a estar consumiendo alimento líquido, sino que debemos ir madurando hasta poder ingerir lo que son los alimentos sólidos, es decir, madurar en nuestra fe, en nuestra vida cristiana para llegar a alcanzar esa perfección que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde y espero que esta palabra haya edificado tu vida en este día.